Imagínense que ahora para Navidad le regalaron a usted el último teléfono que hay, ¿verdad? Pero viene con un sistema operativo, perdón, ingeniero, por la bromita, ¿verdad? Pero viene con un sistema operativo totalmente que ya no sirve. El teléfono en su capacidad de hardware, la parte física, es de última tecnología, funciona, está nuevo, sacado de caja, pero lo que viene por dentro, el software, las aplicaciones, están totalmente desactualizadas, no sirven, no funciona. Por eso va a tener un mal rendimiento, va a tener un mal desempeño, se le va a pegar, se le va a drenar la batería rápidamente. Y está este dilema, ¿por qué si tengo un teléfono nuevo con toda su tecnología, por qué no funciona? Bueno, puede ser que a nosotros nos pase algo similar. Podría ser que a nosotros identifiquemos que tenemos una vida nueva en Cristo, que somos nuevas criaturas, pero que de pronto por alguna razón seguimos funcionando con un sistema operativo, con una forma de pensamiento totalmente anticuada, desactualizada, desinformada, vencida. Y de pronto no funcionamos, nos drenamos, nos vaciamos, nos pegamos, nos atoramos. Y es que el texto de hoy va a hablar de dos conceptos muy importantes. Lo invito a que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y hoy vamos a hablar de la importancia de tener un nuevo pensamiento en un mundo, según los expertos, ya no es posmoderno, ahora es hipermoderno o postcristiano, en un mundo totalmente distanciado del Señor. ¿Cómo podemos nosotros tener un pensamiento de esta manera? Vamos a leer 1 de Pedro 4, 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hay dos conceptos acá en estos versículos que quisiera que reflexionáramos hoy, que creo que son muy importantes. Si no lo hemos reflexionado antes, comenzar a hacerlo ahora. Y son dos cosas muy importantes. Uno, los pensamientos. Bien, los pensamientos. Los pensamientos, la vida cristiana comienza en la mente. Lo que vamos procesando y nuestro conocimiento. No se trata, la vida cristiana, solamente de transformar conductas. No es un conductualismo, tengo esa conducta, simplemente cambio, sino implica una transformación del corazón. Y entendemos lo que es corazón, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. También implica que la santidad no es una fuerza de voluntad. Hoy, para los hombres viejos como yo, ya de más de 40, hay un movimiento muy fuerte sobre ser esos hombres resilientes, de estas filosofías del estoicismo, de todo esto, y mucho énfasis en la fuerza de voluntad. Si usted quiere, usted puede. Y la santidad no es fuerza de voluntad, es un alineamiento mental, nuestro conocimiento con la persona de Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los pensamientos. Pero en segundo lugar, vamos a hablar de otra palabra muy importante que se menciona aquí dos veces: el tiempo. El tiempo cronológico. Segundos, minutos, horas, días, meses, años, décadas, etc. Muy bien, sobre el tiempo. Los tiempos que vivimos hoy nosotros, como les decía, ya los expertos dicen que no estamos viviendo en el postmodernismo. Hablan ahora del hipermodernismo / postcristianismo. Es decir, cuando nuestra cultura se ha desvinculado o sigue desvinculándose de los conceptos cristianos que modelaron nuestra cultura en algún momento. Ahora, ¿cómo son los tiempos que vivimos nosotros? Bueno, los tiempos que vivimos son cargados de deseos desordenados. Todo lo que venga, recíbalo y dele viaje. Distracciones constantes. Les hago una pregunta. ¿Han estado ustedes trabajando
en lo que sea que trabajen, y de pronto sin darse cuenta agarran el teléfono. ¿Les ha pasado? Ustedes sí que son cargas, yo no. Yo estoy trabajando concentrado en el espíritu, de pronto me encuentro viendo el teléfono. Yo, ¿qué iba a hacer con el teléfono? Distracciones constantes, placer inmediato. Dígame, ¿a quién le gusta esperar? A nadie. Yo llegué al banco un día de estos, en el carro, iba a parquear, vi una fila que dije, no, me fui. No podemos esperar. Y las cosas buenas requieren tiempo. Calentamos la comida en el microondas, buscamos la película en Netflix, nos sentamos y si dura 10 segundos en cargar, llamo y me quejo con la compañía de internet. Porque duró 10 segundos. Todo es inmediato, todo es rápido. Aprobación social, ni hablemos de esto en cuanto a las redes sociales. ¿Cuántos likes le dio mi esposa a la foto que subí? ¿Verdad? Y sobre todo, tiempo de relativismo, es decir, no hay verdad absoluta, todo es relativo, tiene que ver con el pensamiento, de acuerdo, su verdad no es mi verdad, para usted es verdad, para mí no es verdad. Eso es basura. Hay verdades absolutas reveladas. Y una redefinición del tiempo. Ya el pasado ya no enseña, el futuro ya nos preocupa y el tiempo presente lo vivimos en esa lucha entre pasado y presente y futuro. Entonces son tiempos muy complejos. Tiempos complejos donde si como creyentes no asumimos una disposición de la transformación de nuestros pensamientos y una actitud de la administración del tiempo en cómo invierto el tiempo que el Señor ya me dio. No sé si esto lo podemos entender o dimensionar. Dios es Dios y Señor de la vida, ¿sí o no? Él en su voluntad decidió el día en que íbamos a nacer. 29 de abril de 1978. No sabemos cuándo. Dios sí lo sabe. Y está este tiempo para nuestra administración. ¿Qué pasa si yo no administro este bendito recurso que Dios me ha dado? Muchos de nosotros queremos que Cristo arregle nuestra vida, que Él nos transforme, que Él nos cambie, bien, pero no queremos que Él cambie nuestra manera de pensar. Yo quiero que el Señor solucione mi vida, pero de acuerdo a mis reglas, no a lo que Él dice. Oramos por transformación, pero protegemos pensamientos que Cristo quiere crucificar y que nos manda en su palabra a que mueran. Pablo escribe en sus cartas, amados, les digo, yo cada día muero, cada día voy muriendo. Y los pensamientos que vamos acumulando en nuestra mente, si no los trabajamos, vamos a persistir en ellos. Entonces, hemos leído 1 Pedro 4, 1 al 6, y hoy quiero que reflexionemos en este texto a partir de esto. Principios para renovar el pensamiento y redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos bastante difíciles. En cualquier estructura que nos metamos a analizar, vivimos tiempos complejos, de cambios inesperados. Déjeme ponerle un ejemplo extremadamente sencillo. ¿Vieron la noticia de que el gobierno de Estados Unidos replanteó el nuevo orden alimenticio? No sé si vieron esa noticia, es sumamente interesante. El punto es que había cierta cadena alimenticia o cierto orden alimenticio basado en carbohidratos y un médico salió hablando diciendo hemos estado equivocados por 20 años, le vamos a dar vuelta. Y eso ha trastornado mucho de la economía y de la sociedad en los Estados Unidos y por supuesto a todos nosotros. Vimos cambios muy abruptos, cambios rápidos, necesidades de satisfacción inmediata, resolución de conflictos en el momento. Y en medio de todo este caos, déjeme ser muy directo en esto, nosotros como creyentes no nos permitimos tiempos para que el Señor transforme nuestra manera de pensar. Estamos tan ocupados con nuestra vida, se vea como se vea, que no tenemos tiempo para sentarnos a abrir la palabra de Dios todos los días. Porque me acosté muy tarde haciendo una cosa, o tengo que salir muy temprano a hacer otra, o porque realmente no tengo tiempo para estas cosas. Entonces, oramos por transformación, pedimos guía al Señor, pero no generamos ese espacio. No renunciamos a nosotros mismos. Y queremos salir entonces para hacer un impacto a personas cuando por dentro estamos totalmente vacíos. Si mi forma de pensar no es transformada por las Escrituras, entonces ¿cómo? Y si no aparto el tiempo y espacio, tengo un lugar, me siento todos los días, mañana, tarde, noche, no importa, abro su palabra,
oro las escrituras, pido guía al Señor. Durante el día voy reflexionando, que en el concepto judío esta reflexión tiene que ver con repetir esas palabras, de una forma como murmurando, como bajito, y repitiendo esto. ¿Cómo va a haber esa transformación? Vamos a ver primero algún par de principios sobre lo que implica la transformación del pensamiento, porque aquí Pedro no escoge la palabra popular para pensamiento, que tiene que ver con la mente, escoge otra palabra, esta palabra ennoian en el griego, y esto significa lo que está en la mente. Ahora, muy interesante, no es un pensamiento momentáneo, que voy a almorzar hoy, alitas o... No es ese pensamiento momentáneo, sino que es una orientación interna de pensar. Pero afinando mucho más el concepto de armados de este pensamiento, dice 4.1, Pedro va a decir, o la idea es pensar desde algo. Resulta muy interesante de que esta palabra, ennoian, lo usaban los gnósticos en el mundo grecorromano. Ahora, los gnósticos decían que había una idea principal desde la cual comenzaban a derivarse una gran cantidad de pensamientos. Y le llamaban, o más adelante, en el tiempo ya cuando se hablaba latín, hablaban del mentis conceptio, que la idea es la concepción de la mente. Entonces, Pedro va a usar esta palabra y va a decir, vamos a leer 4.1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cosa que hablamos en el capítulo anterior, dice, armaos del mismo pensamiento. Y armados tiene que ver con ese contexto militar, de venir y tomar las armas. En nuestro caso son armas, evidentemente, del espíritu, en este caso puntualmente de la mente. Entonces dice Pedro, ármense de este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que Cristo ya terminó con el pecado. Ahora, ese debe ser nuestro mentis conceptio. ¿A qué me refiero? Si yo comienzo a enfrentar la vida, las cosas que vivo día con día, muy bien, problemas financieros, problemas de salud, problemas relacionales, problemas, como se vea su mundo oscuro hoy, ¿ok? Y mi mentis conceptio, mi idea de partida es, si me la hizo, me la paga. Y a partir de ese pensamiento comienzo a derivar otros pensamientos, voy a terminar actuando de esa manera. Si mi forma de pensar es, Dios, ¿por qué no me bendices? Si yo voy todos los domingos a la iglesia y permites que sufra, ¿por qué lo haces? Y de ahí comienzo a derivar una serie de pensamientos. Entonces voy a terminar actuando conforme a ese pensamiento que yo lo utilicé como mi pensamiento de concepción, de lo cual parte todo. Pero si en medio del sufrimiento, como estos hombres y mujeres estaban padeciendo, entiendo, Cristo padeció en la carne. Él terminó con el pecado. Señor, sufriste por mí, acabaste con el pecado, terminaste con el pecado. Yo me tengo que armar de ese pensamiento. Entonces, lo que yo esté viviendo en el día a día, decirlo suena sumamente fácil, pero no lo es que necesito de ese pensamiento revelado en las Escrituras, una verdad absoluta. Leo otra vez. Dice, quien ha padecido en la carne, versículo 1, terminó con el pecado. Señor, estoy sufriendo. Estoy atravesando el valle de sombra de muerte. Tú lo has permitido. En tu soberanía lo has permitido. No lo provocaste, lo permitiste. Señor, yo quiero caminar y transitar sabiendo, Señor, cuál es la verdad revelada desde las Escrituras. Y que ese sea el concepto a partir del cual yo me voy a regir. A partir de ahí yo voy a permitir en Cristo construir toda una estructura de pensamiento no basado en lo que yo piense. Porque si actuamos basado en lo que pensamos, muchos de nosotros estaríamos presos, estaríamos en quién sabe qué lugares. Pero si nuestra vida comienza a regirse desde la verdad revelada, mi pensamiento es transformado, entonces tengo la capacidad dada por Dios ¿para qué? Para que Él transforme mi forma de pensar. Cuando yo dedico ese espacio, por eso vamos a hablar del tiempo hoy, cuando yo dedico ese espacio, sea cual sea, y me siento cada mañana y abro las Escrituras, oro al Señor y voy durante mi día aplicando esos principios, recordando los textos que leí esta mañana o esta noche o el texto que memoricé, lo que sea, y voy viviendo mi vida en la cotidianidad de lo que corresponde, sea lo que sea, pero respondiendo desde esos conceptos que yo tuve en la intimidad con el Señor. ¿Cómo no entonces Dios va a ir transformando mis sentimientos y transformando por ende mi voluntad?
habiendo habido una responsabilidad humana, por supuesto, de permanecer en Cristo, me levanto y camino, después de que estuve con Él, me levanto y camino, y Él va guiando estas acciones a las cuales Él me manda. Entonces, Pedro comienza con ese concepto tan importante, que lo comentamos acá. El que padeció en la carne, terminó con el pecado. Entendemos el concepto que ya hemos hablado, aún tenemos residuo de pecado, tenemos nuestras prácticas pecaminosas, pero el Señor ya lo consumó. Va a ser consumado el día de la resurrección, no va a haber más relación con el pecado. Ahora, el Señor terminó con el pecado, pero fíjense la palabra que sigue, y lo pueden ver en sus Biblias, la palabra con que inicia el versículo 2, para. ¿Qué implica un para en las Escrituras? Tiene que ver con un propósito. Entonces, si Cristo ya terminó con el pecado y yo me logro armar de este pensamiento en mi responsabilidad personal, no es que, ya está listo, hecho, presto, ya está. No, sino que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual yo necesito ese espacio de responsabilidad con el Señor? Esa sed de buscar de Él por los diversos medios. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Podemos entender esto. Hay un llamado no a desarrollar nuestra humanidad, como dicen algunos, a sacar la mejor versión de mí. La mejor versión de mí es bien pecadora, bien carnal, bien mala. Esa es mi mejor versión. Sino a estar en Cristo y que mi forma de pensar, mi cosmovisión, mi concepción mental surja ¿de quién? De la persona de Cristo. Estamos centralizando nuestra vida no en lo que yo entiendo, sino en la obra que ya Cristo consumó. Ya Él terminó con el pecado, ya Él quitó el pecado, ya Él padeció por nosotros. Y la exhortación de Pedro es: comiencen a construir su pensamiento a partir de esta idea. Cristo ya sufrió y terminó con el pecado. Por eso podemos continuar respondiendo, y esto es muy importante, podemos continuar respondiendo a los asuntos de la vida desde esta dependencia con el Señor, asumiendo mi responsabilidad, absolutamente, pero sobre todo, centralizando a Cristo como el centro de mi vida. Hay un librito muy bueno, se llama Practica el Camino, y este libro básicamente, entre todo lo que dice, tiene una idea muy interesante. Dice que ser discípulo de Jesús significa organizar la vida alrededor de Él. Entonces, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿alrededor de qué organizo yo mi vida? Y comencé a evaluar, y muchas veces lo organizo alrededor mío. No quiero decir de las dinámicas diarias, lógicamente. Tenemos o deberíamos tener un calendario, una agenda, responsabilidades. Pero más profundamente que lo que hago día con día es cuáles son las prioridades que yo establezco, cuáles son los principios innegociables que yo tengo para decidir cómo vivo mi vida. ¿Cuáles son? ¿Es mi esposa, son mis hijas? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi ministerio? ¿Cuál es? ¿Alrededor de qué organizo yo mi vida? Y cuando venimos a este concepto de organizar la vida alrededor de, bien, en la realidad, ¿saben cómo se ve? No sé si ustedes se acuerdan, nada más lo cito. Cuando Jesús llama a Natanael, Él le dice como, antes yo te había conocido. Yo sé quién eras. Y le dice, cuando te vi debajo de un árbol. La costumbre judía era que la meditación comenzaba yendo a un lugar de paz, de contemplación, de ver, de descansar. Y era muy común que estos judíos se fueran a ciertos lugares refrescantes en el campo, se sentaran debajo de un árbol y comenzaran a repetir las escrituras. Hablar, no tenían logos en sus teléfonos, por supuesto, no había, lo memorizaban, cosa que es una buena práctica, memorizar, y se sentaban a repetir los textos bíblicos y reflexionar sobre ellos. A eso me refiero con organizar la vida alrededor de Jesús.
¿Qué tengo que hacer hoy? Bueno, tengo que sacar la basura, tengo que llevar al perro a pasear, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto. Sobre todo lo que tenga que hacer, desde lo más cotidiano de sacar la basura hasta lo más profundo que voy a hacer en mi día, debe estar con esta disposición de humildad, de servicio, de buscar centralizar a Cristo en todo lo que yo voy a hacer. Porque no se trata de mí, sino que se trata de Él. Entonces, un par de cosas más. Quiero compartir, antes de terminar esta primera parte, algunos pensamientos sobre el versículo 3 que otras personas han dicho. Gente más inteligente que yo, así que van a ser mejores. En el versículo 2, él va a decir, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias. Concupiscencia es una palabra muy interesante, le hemos hablado ya muchas veces. Concupiscencia es la palabra griega epidumia, que significa un profundo deseo hacia. Quiero hacer esto es lo que yo quiero hacer, este es mi deseo, inclusive pecaminoso. Pero voluntad o hacer la voluntad tiene que ver el deseo de otra persona. En este caso voy a renunciar cada día a mis deseos y comenzar a asumir sus deseos. Ahí va a darse esta transformación del pensamiento. Fíjense algunas ideas. Dietrich Bonhoeffer, un pastor, alemán, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dijo que la voluntad de Dios no es una idea abstracta. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé, estoy orando en devoción para entender la voluntad de Dios. Dios me guía a que la obediencia concreta al llamado de Cristo, aquí y ahora. Ahí está la voluntad de Dios. Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que cada uno sepa tener a su esposa en santidad y honor. Ahí está la voluntad de Dios. Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es dar gracias a Dios por todo. Ahí está la voluntad de Dios. John Stott dice que la voluntad de Dios es su propósito moral revelado en las Escrituras, al cual el creyente se somete por amor. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Y como creyentes nos sometemos no como esclavos, sino como libres, buscando hacer su voluntad. N.T. Wright dice que la voluntad de Dios es la restauración de su creación mediante el reino inaugurado de Cristo. Todos estos pensamientos en cuanto a la voluntad de Dios nos invitan a nosotros a una idea principal: generar buena dependencia del Señor para que Él siga transformando mi forma de pensar. Si yo no permanezco en esos conceptos de restauración, si no permanezco en estas ideas de someterme por amor al Señor, sino que soy rebelde y comienzo a hacer mi voluntad y no la del Señor, entonces evidentemente voy a recoger esos frutos. Entonces, en un mundo post-cristiano, en un mundo hipermoderno, donde ya hemos descrito cómo vivimos, qué importante es que nosotros los creyentes tengamos una mentalidad diferente. Y que esa mentalidad nos lleve a acciones contraculturales, no por ser meramente contracultural, sino porque es el fruto de esta oposición que tenemos del mundo, porque el mundo está diciendo constantemente no a la verdad revelada, más en estos tiempos. Veamos cualquier postura social, política, económica, relacional. Cada vez más la sociedad se está distanciando de los principios que alguna vez fueron principios bíblicos, que alguna vez fueron parte fundamental de nuestra sociedad. El hecho de las relaciones interpersonales, todas esas dinámicas, bien, están cada vez más distantes, más lejanas de lo que fueron los principios bíblicos de hace mucho tiempo atrás. Por eso hoy nosotros necesitamos resaltar esos principios. ¿Cómo? Algunas prácticas. ¿Qué implica la voluntad de Dios? Conocer a Dios como persona y su carácter, por supuesto. Profundizar en su palabra para entender la voluntad de Él. Eso es sumamente importante. ¿Cómo aprendo la voluntad de Dios si no estoy en su palabra? Orar para acercarnos al Señor dependiendo de Él. Orar las Escrituras. Buscar la guía del Espíritu Santo para discernimiento. Obediencia para seguir lo que el Señor ha establecido. Y una comunidad en la cual yo puedo vivir plenamente todas estas dinámicas. Si yo no organizo mi vida alrededor del Señor, mis pensamientos van a surgir de acuerdo a mis propios deseos, de acuerdo a mi propia voluntad. Pero si yo cada día busco esa dependencia, Señor, aquí estoy, debajo del árbol, vengo porque te necesito, porque soy pobre en espíritu, y renueven mis pensamientos,
y me enseñes desde este descanso en Cristo a vivir tu voluntad, los días que me queden, ¿cuántos días le quedan a usted? Asegurado. Me quedan, yo tengo casi 48, unos 30 más, 35. Tengo tiempo para ponerme a cuentas con el Señor. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Vamos a reflexionar en la segunda parte sobre el tiempo, el uso del tiempo. Pero no podemos hablar del tiempo sin antes hacer una introspección importante sobre nuestros pensamientos. ¿Quién modela mis pensamientos? ¿Sobre cuál base? ¿Cuál es mi mentis conceptio? ¿Cuál es el pensamiento que va a dar origen a toda mi forma de vida? Si no es Cristo, nos estamos equivocando. Hemos hablado entonces sobre los pensamientos. Vamos a hablar ahora de redimir el tiempo. Nosotros como iglesia y junto a otros ministerios, algunas veces recibimos grupos de otros países, especialmente de Estados Unidos. Hoy tenemos gente de Guatemala y para mí es muy significativo recibir personas de otros países que vienen a Costa Rica a servir, y a los hermanos de Guatemala se los agradezco porque esto cuesta. O sea, venir de Guatemala o de Estados Unidos o a otro lugar cuesta. Ahora, lo que se invierte se puede recuperar. Invertimos dinero, se recupera. Invertimos energía, nos acostamos, dormimos, nos levantamos, tenemos nuevas energías. Invertimos dinero, trabajamos más, tenemos dinero. Son recursos renovables, pero el tiempo no es algo que se recupera, no es renovable. Una vez consumido, no vuelve atrás. Por eso, esa frase de quiero recuperar el tiempo, creo que no es correcta, porque el tiempo no se recupera. Podemos redimir el siguiente tiempo para vivirlo diferente, pero en este caso, hermanos de Guatemala que han venido, gracias por dejar su tiempo en Costa Rica. Y eso es parte del ministerio, del servicio que hacemos para el Señor. Y aún más, el tiempo en nuestra vida. Si yo desaproveché el día de ayer, mañana no lo puedo recuperar, porque ya el tiempo pasó, se acabó, no está más. Pero sí hay una muy importante, un principio muy importante de aprender a redimir, administrar, a darle un valor más profundo al tiempo que me queda. Vamos a leer versículos 3 y 4 de 1 Pedro 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el versículo 2 también ya habló Pedro del tiempo, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del tiempo cronológico. Bien, minutos, horas, días, etc. Muy bien, y lo menciona 2 veces. Algunas personas de nosotros, y esto creo que es muy común, hablan sobre el testimonio, ¿verdad? Voy a compartir mi testimonio. Yo era un infeliz, ¿verdad? Dicen algunos. Yo era, ¿verdad? Yo maté, robé, hice, un delincuente completo, ¿verdad? Y otros que no tuvimos una vida tan violenta, ¿verdad? Decimos, es que yo no tengo testimonio que contar, yo no hice nada malo. No, por supuesto que sí. Más allá de la gravedad de nuestra vida previa sin Cristo, bien, el punto es que vivíamos sin Cristo. Y ya de por sí eso es un testimonio que sigue estando vigente en nuestra transformación. Entonces, el testimonio no es cuán malo fui sin Cristo, sino de dónde el Señor me sacó, indiferentemente de la vida que haya llevado, haya sido la más inmoral o la más éticamente correcta, estábamos sin Cristo. Y esa vida sin Cristo, basta ya, se acabó. Leemos el versículo 3 otra vez. Basta ya el tiempo de haber vivido para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya está. O sea, no sé qué más queremos nosotros de seguir viviendo, y para seguir en la ilustración, con un sistema operativo viejo, teniendo todas las capacidades dadas por Cristo para vivir correctamente. Baste ya ese tiempo. Bien, ¿por qué persistimos en pensamientos equivocados? ¿Por qué persistimos en formas de vida que no son correctas delante del Señor? ¿Por qué el pecado sigue siendo una intención y no un accidente? Y tiene que ver con los pensamientos y con la administración del tiempo. Ahora, Pedro va a decirnos entonces,
de que ese tiempo ya está. Cuando hablamos de este tiempo, de hacer lo que agrada a los gentiles, estamos hablando de esta dinámica de incorporar a nuestros deseos la voluntad. ¿A qué me refiero? Creo personalmente de que probablemente nunca vamos a erradicar en este mundo por completo ese deseo pecaminoso. Creo que siempre va a haber esa incitación al mal, al pecado, ¿bien? Y nuestra lucha es generar dependencia con el Señor para que Él nos ayude a responder en esos momentos y evitar caer en la tentación, ¿bien? Y practicar el pecado. El problema con el manejo de los tiempos y los pensamientos es que unimos intencionalmente el deseo con la voluntad y damos a luz acciones que son pecado. Y más, y quiero aquí también ser muy enfático y lo voy a decir después, el pecado yo creo que va mucho más allá de un acto. Es decir, maté, sí, pecado, por supuesto que matar es grave o cualquier otro pecado es grave, pero ¿qué hay detrás de esa acción? Mentí, sí, fue una mentirita blanca, mentí, perdón, estamos de acuerdo, mintió, dijo algo que no es verdad, pero ¿qué hay detrás de esa mentira? ¿Por qué mentimos? ¿Qué es lo que nos motiva? Entonces el concepto del pecado va tomando cada vez una comprensión mayor. Voy comprendiendo el porqué de estas cosas. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor, un par de páginas más para atrás. Santiago capítulo 1, versículos 13 hasta el 15. Dice Santiago, vamos a leer desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, cualquiera de nosotros, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, ni Él es tentado por nada. Bien, 14. Entonces, ¿de dónde somos tentados para pecar? Sino que cada uno, esto es muy importante que sea un entendimiento individual. Es que mi esposa tal cosa, es que mis hijas tal cosa. No, cada uno, soy yo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, misma palabra que usa Pedro, profundo deseo vacía, es atraído y seducido. Y estos conceptos de atraído y seducido son palabras tomadas del mundo de la cacería y de la pesca. Cuando se tira un anzuelo con el gusanito o cuando se atrae a una presa para ser cazado, es atraído y seducido. Hay una invitación a acercarse al pecado. Entonces la concupiscencia, este profundo deseo, después que ha concebido, unimos nuestra voluntad, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Basta ya el tiempo de esto, es lo que exhorta Pedro. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad dada en Cristo, que es la renovación de nuestro pensamiento por medio de la permanencia en Él, para que entonces nuestra vida no sea, a ver si me explico, una constante lucha de no caer en tentación, sino una constante vida de procurar hacer la voluntad de Dios. En esta invitación, el Señor, o Pedro, nos va a llamar a no hacer lo que agrada a los gentiles en este modelo y a no unir la voluntad con el deseo. De ahí viene la diferencia de obras de la carne y fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Pablo también va a hablar sobre esta dinámica desde otra perspectiva, pero la va a mencionar. Recordemos que Gálatas es un libro que habla sobre la santificación y que está Pablo enseñando a estos Gálatas insensatos de cómo permanecer, ¿verdad? Que no se dejen engañar, que si fueron salvos por la fe, ¿por qué van a ser santos por las obras? Igualmente sigue siendo santificación por la fe. Y en el capítulo 5, hablando de la permanencia en la libertad del Espíritu, vamos a leer del 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis. Es una traducción también muy acertada. Y así no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen, se contraponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, una dependencia a la voluntad del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué pasaría, mis queridos hermanos, si usted y yo comenzamos a dejarnos llevar por lo que nuestro pensamiento natural comienza a dictarnos? Si toda nuestra formación previa
desde nuestra niñez, experiencias dolorosas, vivir en un mundo caído, si todo ese bagaje que traemos nos dejamos llevar por esto, ¿qué es lo que probablemente produciría? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo es bien puntual y bien al punto. Esas prácticas son obras de la carne y proceden de un pensamiento del hombre natural. 22. La dependencia nos va a llevar a este fruto. Y me encanta hacer la diferencia entre obra de la carne y fruto del Espíritu. Hay una gran diferencia. Yo hago la obra, cualquier cosa que puedo hacer nace de mí. Pero el fruto del Espíritu, según Juan capítulo 15, versículos 1 hasta el 12, nos va a decir que el fruto solo viene para aquellas personas que permanecen en Cristo. Y que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque hay una obra del Espíritu en nosotros como creyentes. Entonces, dicho esto, me parece que es muy importante que podamos comprender que el tiempo que yo tengo lo administro o para dar lugar a las obras de la carne o dar lugar al fruto del Espíritu. Va a ser la disposición fruto de un pensamiento. Es decir, el manejo de mi tiempo va a estar en función de lo que he permitido pensar. No sé si a usted le pasa, pero un día estaba pensando en esto. Hoy ver cualquier serie, siempre va a haber una escena de sexo, ¿verdad? Siempre. Hay dos perritos jugando, si cambia la escena, hay una escena ahí de sexo rarísima, ¿verdad? Es lo que el mundo nos quiere insertar y ya hemos hablado en cuanto a estas cosas. Entonces, algunas veces, algunas personas tienden y adelantan esa escena. Muy bien. Otras dicen, no es nada, yo he visto cosas peores. O se quedan viendo quizá con curiosidad. O van a decir, bueno, para entender el contexto de lo que pasa, voy a ver esta escena, a ver qué es lo que dice. O comenzamos a ver una serie o algo, o escuchar música cargada de barbaridad. Yo comencé a ver una serie sobre un hombre de la vida real, pero era tanta la obscenidad de este tipo en sus palabras, actitud, es tan asqueroso lo que hacía, que yo le dije, yo no puedo verla. Realmente me repulsa, aunque me interesaba muchísimo la historia, ver qué fue lo que pasó, es tan repulsivo la forma de vivir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo permito? Y vi como 3 o 4 capítulos, y como al segundo me di cuenta, pues yo lo seguía viendo. Pero ¿por qué estoy viendo eso? Estoy dejando que estas ideas entren en mi cabeza. Quiero filtrar esto, porque me está afectando. Entonces, los pensamientos son importantes y también el tiempo que yo genero para ver qué permito que entre y qué no. Entonces, en el manejo del tiempo es muy importante en cómo lo administro. No digo no ver una serie, por supuesto que sí. A mí me encanta ver ciertas series más de asuntos de la vida real y me siento, me relajo, un par de capítulos y vámonos. No digo esto, digo es qué permitimos que entren. Y para permitir o no, tiene que ver también con el manejo del tiempo. ¿Qué permito o cómo uso mi tiempo? Fíjense cómo la Nueva Versión Internacional dice este texto. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que hacen ellos. Y los calumnian. Van a haber siempre personas, y quiero ir un poco más allá, probablemente no solamente los amigos de la vieja vida, tal vez personas alrededor nuestro que no están organizando su vida alrededor de Jesús, que te vayan a decir, pero si no es para tanto, si es una canción de Bad Bunny, es popular, todos lo seguimos, no es para tanto. O esta serie, una escena no pasa, es que usted es muy legalista, ¿ve? Eso es lo que pasa. Usted es muy pandereta, entonces no nos fue un toque. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de discernir qué voy a permitir que entre en mi mente y qué no. Y cómo voy a manejar el tiempo sobre estas cosas que están alrededor mío. No hablo de irnos a un monasterio y de cerrar toda nuestra vida. Hablo de discernimiento, de pensamientos y de tiempo. Es importante, y me gustaría que leyéramos el Salmo 90, pero
Acá, vamos a leer el Salmo 90 en la pantalla y reflexionemos sobre el tiempo. Kendall lo leyó en el llamado a la oración, pero pensando en esto, tenemos un tiempo limitado. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Ok? Nacimos un día, sábado 29 de abril de 1978 a las 9 de la mañana. Listo. Hace 48 años. Poquitito. ¿Cuánto queda? No sé. Me puede quedar un día o 40 años más. El punto que Pedro dice es, ¿cómo van a vivir el resto de sus días? Lo que ya viví, ya lo viví. Ya está, se acabó. No hay vuelta de página. Lo que me queda por delante se llama esperanza. ¿Qué voy a permitir entonces que entre en mi mente? Para responder a un mundo que cada vez se distancia más del Señor y que necesito mostrarles a Cristo. ¿Y cómo voy a administrar mi tiempo entonces? No para pasar aquí metido 24 horas cantando. Es gran parte, muy importante. O aquí todos los días en un estudio bíblico. No, porque tenemos que ir al mundo y ser luz y ser sal. Fíjense lo que el Salmo 90 nos dice en la Nueva Traducción Viviente. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Amigos, amados, la vida pasa en un santiamén. Para que crezcamos en sabiduría. Cuando yo veo que ya viví 48 años y no sé cuántos me quedan por delante, yo lo que pido es sabiduría a Dios para saber cómo vivir. Y el resto de tiempo que me quede, sea mucho, sea poco, vivirlo en esa sabiduría. Pero el Salmo continúa. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácenos ¿cuándo? Cada mañana. Sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas. ¿Saben cómo vamos a cantar? Con alegría hasta el final de nuestros días. Cuando cada mañana sepamos buscar al Señor. De otra manera, no vamos a llegar a este buen final de nuestra vida. Si yo cada mañana no busco ese amor inagotable de la persona de Cristo Jesús, de permanecer con Él, probablemente el final de mi vida no va a ser con alegría. Va a ser con reproches, con lamentos, con dolores. Siguiente. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Cuando hablamos del tiempo y especialmente esta última frase, que nuestros hijos vean tu gloria, a mí me exhorta muy importantemente a pensar en el tiempo futuro como un legado. Yo no quisiera que mi tiempo futuro, en los años que me quedan, pasar haciendo cosas, si me entienden lo que quiero decir. Me encantaría construir un legado que principalmente, bueno, mi esposa y yo nos vamos a ir en un tiempo similar, así que el legado no te puedo dejar, las deudas y las cuentas sí, pero el legado de construir para mis hijas una herencia, que vean la gloria de Dios, que más allá que papá y mamá nos dejaron riqueza, propiedades, casa, lo que sea, que no hay por cierto, así que no te preocupes, es que nuestras hijas digan, mi papá y mi mamá me dejaron un legado de gloria de Dios. Ellos me enseñaron, y para seguir en nuestro tema, por medio de cómo pensaban y cómo manejaban sus tiempos, me han enseñado cómo vivir el resto de mi vida. El hecho de que uno parta de este mundo implicaría para nuestros hijos decir, ya mamá, papá, ya no están. Pero ¿qué me legaron ellos? Y sería genial poder dejar un montón de cosas materiales para dar seguridad, sería muy bueno. Pero esto, que nuestros hijos vean tu gloria, esa herencia solamente la vamos a conseguir si nosotros hoy vivimos no con una meta al final de nuestra vida, al hoy. Señor, que hoy yo pueda vivir sabiendo que mis pensamientos siguen siendo modelados por tu persona y que administro el tiempo organizando mi vida alrededor de ti, centralizando a la persona de Cristo en mi vida. Y todo lo que hago, desde lo más profundo, como cada mañana sentarme con la palabra a buscar la guía del Señor, o lo más simple de ir a correr o hacer cualquier simpleza, sea siempre centralizado en estoy viviendo mi vida para Cristo, para Él, no es para mí. Entonces, pensando en esto, quisiera plantear un par de preguntas. Número 1, vivimos nosotros en una cultura compleja, bien, nos enajenamos con sobredosis de todo tipo de placeres temporales, inmediatez,
recompensas, aprobación de los demás. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo nosotros podemos responder a las presiones culturales frente a la enseñanza de vivir al ritmo de Jesús? Como Jesús modeló su vida, yo me pongo a pensar a veces, Señor, ¿cómo se moldeó el pensamiento de Jesús? Si bien es cierto, Él es Dios, pero ¿qué permitió? ¿Cómo pensaba y respondía ante las cosas que veía en su medio ambiente? ¿Cómo manejó su tiempo? Me encanta, más que todo en Marcos, decía, y Jesús se levantó a la mañana y se fue al monte a orar. No tenemos un monte cerca, al menos nosotros, los de Atenas sí, ¿verdad? Y pasaba horas buscando la presencia del Padre. Buscaba tiempos de descanso, tiempos de comunión, fuertes jornadas de trabajo, pero ese discernimiento de decir, es tiempo de descansar, es tiempo de trabajar, esa madurez, es tiempo de decir que no a estos parámetros de la cultura, es tiempo de decir que sí a este ritmo de Jesús. Segundo, cómo nosotros estamos creando espacios en tiempo o dinámicas en tiempo y espacio para tener intimidad con el Señor y formar pensamientos desde la verdad absoluta. Hay una verdad absoluta, la verdad de Jesucristo y la palabra de Dios revelada a nosotros. Es la verdad absoluta. Yo necesito generar dinámicas en tiempo y espacio. Es decir, voy a apartar hoy de 8 a 9 de la mañana, de 3 a 2 de la mañana, de 10 a 12 de la noche. Voy a sentarme con el Señor. Y durante el día sigo en estos pensamientos. No es el momento nada más, es toda esta dinámica importante. Vamos a Pedro y leemos los últimos dos versículos, porque eso también es muy interesante. Dice versículo 5, pero ellos, estos que acusan, los de la vieja vida, a ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, versículo 5, va a haber un juicio. El Señor va a juzgar. Y eso lo vamos a ver en un momento. El versículo 6 puede tender a confusión para algunos, pensando que el evangelio se le predica a los muertos. Lo establecimos la semana pasada, Hebreos capítulo 9, está establecido para que los hombres mueran una vez y después el juicio. Después de la muerte no hay oportunidad de salvación. En este texto, Pedro está haciendo referencia probablemente a personas que estando vivas se les predicaron y en el momento en que Pedro habla ya están muertos. Es decir, por eso se predicó a los que hoy están muertos, en su momento de vida se les predicó esta verdad. No es que hay una oportunidad para una segunda salvación después de la muerte, sino que tiene que ver con esta idea. 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14, 10 al 12 habla de esto. Eclesiastés también nos recuerda, especialmente a los jóvenes. Joven, vive como quieras. Y todos los jóvenes, pero ten en cuenta que después vas a dar cuentas a Dios. Entonces hay un llamado a atención al pensamiento y también a el tiempo. Vivan como quieran, denle viaje, pero sepan que vamos a dar cuentas al Señor. Corintios lo enseña, Romanos lo enseña. Quiero terminar leyendo un par de frases que me gustaron mucho de algunos autores. Esta primera de Tozer es sumamente importante, así que la leo despacio con ustedes. Esto fue escrito en 1974. Hay una sensación de que una notable herejía ha llegado a la realidad de los círculos cristianos evangélicos. El concepto ampliamente aceptado de que los humanos podemos elegir aceptar a Cristo solo porque lo necesitamos como Salvador y que tenemos el derecho de posponer nuestra obediencia a Él como Señor todo el tiempo que queramos. Luego continúa afirmando que la salvación, aparte de la obediencia, es desconocida en las Escrituras Sagradas. Hemos creído, y lo dice Tozer en el 74, de que puedo simplemente estar seguro que un día voy al cielo y ya está. Y que el resto del tiempo, como Pedro enseña, no es tan importante. El tiempo después de nosotros haber puesto nuestra fe en Cristo, de tener la seguridad de la salvación eterna, es tan importante como el momento en que creímos. Porque ahí vamos a ir forjando un testimonio y una vida de transformación delante de la cual estaremos frente al Señor para dar cuentas. Hay un progreso en la vida cristiana. Primero viene la fe en Cristo, luego el deseo de ser su aprendiz, después la obediencia a Dios
la transformación interior y finalmente el poder para hacer las obras de Dios. Este proceso es crucial porque es la base sobre la cual seremos juzgados. Eso lo dijo Dallas Willard. Termino con esto. La obediencia es la prueba de que la fe es verdadera. Ahora, la obediencia no va a producir fe. No es que si yo vengo y obedezco, voy a obedecer todo para tener fe. No va a ser así. Esta fe y permanencia en el Señor que voy desarrollando por medio de su palabra, por medio de la oración, de la comunión, de entender a la persona de Cristo, de permitir que esa sed se genere, de decir necesito ir a la palabra, necesito la comunión con los hermanos. No tengo ningún problema en que una persona falte a la iglesia un domingo. Yo falto algún domingo que otro cuando salimos de vacaciones. Lo que me preocupa es que esta persona se esté distanciando de la comunidad, del pueblo de Dios y comience a aislarse y vivir solo para Él. Y que no haya esta comunidad, estos lugares donde la mente y el tiempo se combinan. ¿Qué otro lugar? Y pregunto esto con mucha honestidad. ¿Qué otro lugar hay para estar un domingo en la mañana? En la cotidianidad, no en las excepciones. Vamos a tomar vacaciones en un par de meses, faltamos un par de domingos, salimos de viaje, todo bien. Pero en la normalidad, ¿por qué yo querría estar en otro lugar? ¿Cuál es la necesidad de comunión con mis hermanos? La manera en que nosotros pensamos va a determinar la manera en que vivimos. Y la manera en que usamos el tiempo revela a quién pertenecemos. Porque sabemos a quién vamos a dar cuentas. Por eso los pensamientos y el tiempo necesitan ser organizados alrededor de Jesús. Estemos aquí, estemos en casa, en un campamento, aprendiendo español, trabajando en nuestros respectivos trabajos. Necesitamos que funcione en la persona de Jesús, no en mí. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque tenemos la seguridad plena que descansamos en ti y que nos has dado un tiempo, Señor, un tiempo limitado, un tiempo preciso, un tiempo justo para vivir. Señor, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Señor, que cada mañana podamos ir forjando, Señor, un legado de gloria para que al final de nuestros días, con gozo y alegría, podamos llegar a tu presencia, Señor, y escuchar las palabras tan añorados, Señor, de tu boca. Bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Señor, queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra. Queremos, Señor, seguir siendo transformados, pero tenemos que asumir la responsabilidad. Padre, guíanos a este compromiso, a esta responsabilidad, a esta permanencia, Señor. Padre, guíanos a escoger los pensamientos que permitimos y que no permitimos. Guíanos a fortalecer un pensamiento conforme a la mente de Cristo. Administrar el tiempo, Señor, según tus propósitos y la pertenencia que tenemos en ti. Padre, no podemos hacer nada separado de ti y necesitamos, Padre, de tu presencia en nuestra vida. Te lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.